Hola, buenas noches. Bienvenidos una vez más a el canal en vivo de la Internacional Microcuentista, donde semana a semana traemos eventos de lectura, de presentaciones de libros y de cafés con la Inter de conversación. Y esta vez es el turno dentro del ciclo que hemos llamado de la Biblioteca de la Inter de presentar el nuevo libro de Eduardo Gotthelf, Mientras el lobo no venga, un hermoso libro que acá estamos mostrando que creo que con el cual se consagra una vez más Eduardo como escritor de microficción, porque en mi opinión es el mejor libro que ha escrito hasta el momento. Así que lo primero que tenemos que hacer es presentarlo a Eduardo. Eduardo es ingeniero en petróleos, nació en 1945, vive en la Patagonia desde 1974, aunque nació en Buenos Aires. Su obra literaria comprende cuentos cortos, microficciones, una novela y hasta alguna obra de teatro. Entre sus libros de microficción aparece El sueño robado de otros sueños como el primer antecedente que mezclaba cuentos y microrelatos. Y después publicó Cuentos Pendientes, que lo tenemos acá, Cuentos Pendientes. Publicó Paraísos Paralelos, que está acá, ahí está. Y después tiene 3 libros objetos muy originales, como son Mentos Iberos, que es un libro objeto del que después seguramente vamos a hablar. Legislación sustentable, que este es un libro al estilo Actas, legislación urgente para el logro de una humanidad sustentable. Y el que más me gusta de todos, que es Principio de incertidumbre, que es este libro frasco que revoluciona cada congreso en el que Eduardo lo lleva. Así que bueno, sin más preámbulos, lo sumo a la transmisión. Bienvenido, Eduardo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, Martín. Gracias por la invitación. No, gracias a vos por elegir al canal de la Inter como el espacio para presentar tu libro y además por haber logrado convocar a invitados de lujo que te secundan en esta presentación. Sí, la verdad que es como vos decís, un lujo, ¿no? Sí. Estar en esa compañía. Si te parece, ya los presentamos. No los voy a presentar tan formalmente como lo hicimos con vos, porque casi que diría que no necesitan presentación ninguno de los dos, ¿no? Sí voy a decir, de Raúl Brasca voy a decir que es el antólogo más prolífico que yo conozco, tiene como 12 antologías, además de muchos libros de microficción. Es el maestro de muchos de nosotros y es además el responsable de que en la Feria del Libro de Buenos Aires exista desde hace 12 años una jornada de microficción. Y además es, en mi opinión también, el que mejores asado hace del mundo de la microficción. No sé si coincidís. Así que lo vamos a dar la bienvenida a Raúl. ¿Cómo te va, Raúl? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Gracias por todo, por ser tan encomiástico, sobre todo con mis asados. Ahora estoy haciendo otras cosas también con la cuarentena, además de asado hago otras cosas. Me dedico a engordar. ¿Qué tal, Eduardo? Hola, Raúl. Has escrito un gran libro, Eduardo, un hermoso libro. Realmente me ha gustado mucho y comparto la opinión de Martín que es tu mejor libro, ¿no? Ahora vamos a hablar de los méritos del libro seguramente, cuando me toque. Ustedes me avisan. Déjame presentar a nuestra última invitada, que no la hemos dejado para el final por una razón de que no merezca ser presentada en primer término, sino que me parece que es la frutilla del postre, ¿no? ¿Qué se puede decir de Annie Yuba que no se sepa? Sí podemos decir que tiene más de, no sé, la última vez que la presenté tenía como 60 libros. Yo creo que ya habrá superado ese número con toda su literatura infantil y juvenil, además de novelas, de libros de cuentos, y creo que de microficciones, además es la autora argentina que más ha trascendido, ¿no? Y ha sido multipremiada, tanto por sus obras de otros géneros como de la microficción. Así que es un honor tenerla con nosotros en la Inter, a Ana María Yuba. ¿Cómo estás, Ani?
Bien, ¿qué tal, Martín? Un gusto de estar aquí. Me da mucha alegría poder estar presentando un libro que me gustó tanto como Mientras el lobo no venga, que sí, por supuesto, es el mejor libro de Eduardo. Ayer justamente lo llamé a Raúl para comentar eso, ¿no? Que no solo es el mejor libro de Eduardo, sino que es un excelente excelente libro de microficción. Es, la verdad, una alegría poder estar aquí hablando de este libro. Yo tengo escrito 168 ya, si contamos todos los de chicos. 168 libros publicados. Me había quedado 100 números abajo, mirá, Ani. Sí. Se ve que hace mucho que no te presentaba, porque últimamente íbamos por 60, mirá cómo pasa el tiempo. Claro. Bueno, ahí ya estamos viendo en pantalla los saludos de los amigos que se están sumando a nuestro canal. La verdad que muy buena convocatoria, así que bueno, si les parece, empezamos a hablar de este libro, como dijimos, mientras el lobo no venga, que me gustaría empezar mostrando un texto. Quiero decir a los que están conectados que van a hacer preguntas para Eduardo, ahí abajo en los espacios de comentarios, que después vamos a prever un espacio para que Eduardo y nuestros invitados también puedan responderles. Bueno, ¿te parece, Eduardo, que pasemos a la presentación en concreto? Si me permitís, me gustaría empezar leyendo el texto que abre el libro. ¿Sí? ¿Cómo no? Estoy todavía sonrojado por todos los elogios que he recibido aquí de entrada nomás. El libro, Mientras el lobo no venga, empieza así. Epígrafe. El miedo a la página en blanco no se compara con el terror a la resma escrita. Bueno, me gustaría que nos cuentes, para empezar esto, Eduardo, ¿qué fue lo que te dio más miedo en esta oportunidad? Si la página en blanco o la obra escrita. Mira, el miedo a la página en blanco es el miedo a querer escribir y que no se te ocurra nada. Es decir, el miedo a la página en blanco sería el espejo del miedo a la mente en blanco, ¿no? Y acá tengo que empezar por decir qué es lo que creo yo, cómo es que uno escribe. Yo creo que el que escribe es uno, o sea, el que escribo soy yo. Uno escribe, pero hay otro que es el que dicta. Y ese que dicta, ese dictador, es nuestro inconsciente, ¿no? Que se expresa en forma disfrazada en los textos, como también se expresan los sueños, ¿no? Creo que en el arte la cosa es más o menos así. Entonces, se generan dos historias. La que yo estoy escribiendo y otra que está por debajo. Yo sé lo que digo cuando escribo. Yo sé lo que estoy diciendo. Lo que no sé es qué más estoy diciendo, qué otra cosa estoy diciendo aparte de lo que yo sé que digo. ¿Qué más estoy mostrando? Si publico esas historias, alguien podría interpretar qué es eso lo que subyace. Entonces, quedaría yo expuesto, es decir, cuando escribo, escribo. Entonces, frente a una resma escrita, puedo estar sintiéndome como desnudo. Así que si eso no es terrorífico, díganme qué es, ¿no? Lo interesante de esta cuestión es que la interpretación siempre es después, es posterior. Ya sea que lo interprete otro o inclusive uno mismo, siempre pasa más tarde, es decir, mientras uno escribe, ¿no? Es decir, el análisis viene 15 minutos, 7 días, 4 meses o 15 años más tarde. No sé qué opinión tienen Ani y Raúl de esto que nos contaba Eduardo recién y a esta pregunta que yo les hacía, si en el caso de ustedes es así también. Sí, bueno, son miedos diferentes, ¿no? Y los dos muy intensos. O sea, antes de empezar, por supuesto, el terror de que no suceda nada de lo que tiene que suceder, ¿no? La famosa
página en blanco, que como bien dice Eduardo, es la mente en blanco. Muchas veces me preguntan, bueno, ¿y a usted cómo se le ocurren las minificciones? Que después Eduardo nos va a tener que contar cómo se le ocurren a él, a ver si nos da ideas. Y yo qué sé cómo se me ocurren, no sé cómo se me ocurren. Ojalá supiera exactamente cómo, porque entonces podría repetir la fórmula cada vez que me siento a escribir. No sé, de pronto así uno las atrapa al aire. Y bueno, y el terror a la resma escrita tiene que ver con esta falta de digamos, de un aparato científico. Acá los ingenieros me van a entender y quizás hasta me puedan solucionar este problema, pero no hay ningún aparato científico que sirva para medir la calidad de un texto. Todas son opiniones. Y entonces, bueno, la opinión propia, la opinión del autor, fluctúa, sube y baja, desesperada por las resma de papeles que ha escrito, y bueno, y todas las opiniones son válidas y todas las opiniones son terribles y todas las opiniones nos hacen dudar de lo que escribimos, porque no hay ningún aparato que nos sirva para medir con precisión si lo que escribimos es valioso o es una porquería. Así que, ¿cómo no le vamos a tener miedo a la resma escrita? A vos, Raúl, te compartís lo que decía Ani. Sí, comparto lo que dice Ani. A mí me pasa la página en blanco, no tanto porque ya descubrí un poco el modo. Yo como soy ingeniero y trabajo en otra cosa, sé que para ponerme a escribir con la microficción necesito por lo menos una hora de vaciar la cabeza, de pensar tonterías y cosas así, y a la hora la idea viene, más o menos. O sea que la página en blanco más o menos la manejo. Lo que no manejo es lo que escribí, porque una vez que me pongo a escribir, yo pienso siempre que lo que estoy escribiendo es lo mejor que escribí en mi vida, ¿no? Entonces por ahí escribo hasta altas horas de la noche y me voy a dormir satisfecho pensando que escribí una obra maestra. Me levanto apurado a la mañana, lo releo antes de desayunar para gratificarme y encuentro que es una porquería. O sea, uno es mucho más lúcido con la obra de los otros que con la de uno. Claro, yo puedo leer a otro y saber si es bueno o malo y decirle por qué es bueno o malo, pero con lo mío me resulta muchísimo más difícil. Entonces, lo único que puedo hacer es meter eso que me pareció espantoso en un cajón, abrirlo 3 meses después y tratar de leerlo como si lo hubiera escrito otro. Entonces, ahí sí puedo aplicar el sentido crítico. Por eso tardo tanto en publicar, porque tengo todo en la incubadora, hibernando, digamos. Bueno, sin embargo, a pesar de ese temor, de ese terror que da la resma escrita, qué lindo que es lanzar un libro nuevo, ¿no, Eduardo? Y sobre todo, qué lindo es también que tantos amigos y tantos referentes de la microficción, como en este caso, en el caso de esta noche, te regalen la lectura de tus propios textos. Bueno, eso ya es el sumum, ¿viste? ¿Querés que arranquemos con el primero con la primera de las sorpresas que tenemos para esta noche? Adelante. Vamos a hacer una cosa, vamos a poner los videos y después, a pedido de Eduardo, que nos pareció muy linda idea, vamos a poner el texto en pantalla para que la gente lo pueda leer también. Vamos. Hola. Del libro Mientras el lobo no venga, de Eduardo Gotthelf, voy a leerles la máscara original. Este texto es muy impactante porque le pone fin a una historia bíblica que todos conocemos y que es la historia del primer fratricidio.
Caín y Abel, la primera pareja de verdaderos humanos, ¿verdad? Nacidos de madre. Sin embargo, Caín, por celos, mata a su hermano Abel y el Señor lo maldice. Después de esa maldición sabemos que la vida de Caín no fue fácil. Seguramente la pasó muy mal, aunque se casó, tuvo sus hijos, vivió largos años. Sin embargo, la Biblia no nos dice cómo murió, solamente podemos imaginarlo. Y Eduardo, como buen escritor, imagina ese final. Y consta en esta historia que les voy a leer en este momento. La máscara original. Por el crimen cometido, el Señor maldijo a Caín y le impuso una marca para que nadie osara matarlo. Dios sabía que la cadena perpetua es un castigo peor que la muerte. Caín llegó a viejo y ya no quería la vida, pero hasta el ángel de la muerte retrocedía ante ese sello en su frente. Entonces, para engañarlo, el anciano fabricó una máscara de arcilla, la secó al sol y se la puso. Al no ver la marca divina, Azrael por fin se llevó su alma. Su cuerpo fue enterrado con la cara cubierta por la máscara que él mismo había modelado con la imagen de un joven Abel. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Graciela. Graciela Tomasini fue la primera lectora de estos textos y sus consejos y sus opiniones tan atinadas fueron muy importantes para este libro, ¿no? Es una persona que es increíble todo lo que sabe. También me escribió para el libro una hermosísima contratapa. Creo que este texto nos da pie, Eduardo, para que nos cuentes un poco del proceso creativo, de cómo nació este libro. Nos mostraba Graciela que este texto está inspirado en la historia de Caín y Abel. Hay bastantes textos así con intersexualidad, con referencia a otras historias y que vos contás diferentes versiones o diferentes finales para esas historias, ¿no? Sí, uso textos muy conocidos, por ejemplo, como el de la Biblia, y bueno, los amaso un poco y los horneo distinto. Me preguntabas cómo había nacido este libro. De alguna manera el libro es un hijo de la pandemia, ¿no? Porque cuando yo me enteré que esa nueva epidemia que existía a principios de este año, cuando me enteré que había llegado ya de China a Italia, igual que los fideos, según dicen que llegaron de ahí, yo supe que tarde o temprano iba a llegar acá. No era si llegaba o no llegaba, sino cuándo iba a llegar. Y ahí tomé conciencia que tenía un montón de textos inéditos. Yo estoy de acuerdo con Raúl en la cuestión de dejar reposar los textos, ¿no? Es decir, dejar que fermenten. Y tenía textos que no estaban publicados, algunos por supuesto nuevos, o más nuevos, menos nuevos, pero había algunos que eran casi desde el año 2012. Entre el 2012, que publiqué Paraísos Paralelos, hasta ahora, había publicado en el interín dos libros objeto que vos los mostraste, que eran Legislación Urgente para el Logro de una Humanidad Sustentable y Mentos Iberos, ese libro que es un juego, pero en ambos casos se trataba de series de textos de un solo tema, o al decir de algunos era un solo texto dividido en varios capitulitos. De manera que lo que no tenía que ver con esos temas eran un montón de textos que se venían
acumulando. Algunos de esos textos habían aparecido en alguna antología, pero el resto, o sea, ninguno de esos estaba publicado por mí. Entonces, fui armando este libro. Yo empecé una prepandemia, como soy buen alumno, empecé a hacer una cuarentena antes de que fuera obligatoria. La viste venir, fuiste previsor, muy bien. Y ya se sabía lo que había que hacer o que era lo que podíamos hacer. Ya a partir del 10 de marzo yo ya estaba acá adentro. Entonces empecé a trabajar los textos y empecé a ordenar el material, y así surgieron los 5 bloques o capítulos o grupos que tiene el libro, que serían de las letras, que tiene textos en los que les hablo a y de los escritores, de las personas, que son textos todos en primera persona, de la magia, que son textos relacionados en general a creencias, que ese creo que es un tema recurrente en mi literatura, que ese es de la magia. Y después viene de la oscuridad, que son en general textos más duros, y de la historia, que es la saga de los Pitecus, que recorren más o menos entre 3.800, 4.000 años de historia de nuestra civilización, unidos todos por una misma familia, ¿no? Sí, vamos a ir viendo después cada una de esas secciones. No sé si Ani o Raúl quieren decir algo de esto que dijo Raúl y respecto del libro, si les gustó la forma en que está dividido, si les parecieron que los capítulos, los títulos que eligió Eduardo para esos capítulos condensaban de alguna manera el contenido. Sí, a mí me gustó, me parece que una división de este tipo siempre ayuda de alguna manera a la lectura, y además es una división sensata. Yo lo que quiero saber es de dónde salió ese título y por qué. ¿Por qué el título, Eduardo? El título del libro, para empezar. Claro, porque no es el título de ninguna microficción del libro, digámoslo. No, mientras el lobo no venga, no es el título de ninguna microficción. Claro. Bueno, todos mis libros anteriores, o casi, llevan como título del libro el título de alguna de las micros que está dentro. A mí me parece que en este caso lo que estoy condensando es cierta idea o cierto espíritu de lo que le pasa. La Caperucita Roja venimos siendo nosotros, la humanidad. Y la idea es que esto se muestra parcialmente en algunos textos del libro, sobre todo al final. Y la idea es que los que estamos jugando mientras el lobo no venga somos los 8.000 millones o 7.000 millones de personas que están con los piecitos acá en este lugar donde tampoco tenemos otro por ahora para ir. Quiero mostrar la tapa del libro, si la mostramos antes, la voy a mostrar, pero en realidad tenemos una ficha que la podemos mostrar mejor, Eduardo. Dale. Si te parece, a ver, dame un segundo, acá la tenemos, porque es muy linda la tapa, ¿no? Es un diseño de Silvina Báez, ¿correcto? Sí, Silvina Báez es una tremenda fotógrafa. Ella ha hecho también la imagen de tapa del libro anterior de Paraísos Paralelos, y realmente a mí cuando vi esta foto me encantó, me gustó muchísimo y dije, bueno, esta es. ¿Y hay relación entre tus textos y las imágenes? Porque de alguna manera esa imagen es muy inspiradora, ¿no? Y sé que hay algún texto por ahí que está inspirado en un cuadro, incluso en tu libro. ¿Es así? Sí, creo que en algún momento lo vamos a escuchar, a ver y a escuchar. En cuanto a la foto esta, el libro ya estaba terminado, es decir, los textos ya estaban
digamos, ya estaban todos definidos, seleccionados y ordenados cuando llegué hasta esa foto, ¿no? ¿Querés que escuchemos el texto ese que te hacía referencia? Dale. Vamos entonces ahora a nuestra próxima invitada, también de lujo. Hola, buenas tardes, amigos todos de la Internacional Microcuentista. Os imagino por allá a Martín, a lo mejor a Ronnie, a tantos amigos comunes, a Laurita quizás, que estáis acompañando a nuestro admirado Eduardo en la presentación de Mientras el Lobo no venga. Desgraciadamente parece que todo el mundo ya el lobo vino y tenemos que refugiarnos en la belleza porque es lo que nos permite recuperarnos. Como hoy el protagonista es Eduardo y Mientras el Lobo no venga, simplemente quiero apoyar con mi granita de arena leyendo un micro que me conmueve y me emociona. Repetición. Una mañana despertó desnudo y angustiado, sin reconocer el lugar en el que se encontraba. Se tranquilizó. Su madre estaba allí. 77 años más tarde, espera, enfermo y resignado, que vuelva a suceder. Enhorabuena, Eduardo, por un libro maravilloso, como todos los tuyos. Y adiós, que tengamos suerte, que es lo importante ahora. Bien, Eduardo, ahí está el texto en pantalla. Sí, gracias, Paquita. Bueno, este texto nació a partir de una imagen que me habían enviado en el año 2017, que hubo una suelta de microficcionistas en Bellas Artes en Buenos Aires. Como yo no vivo en Buenos Aires, alguien seleccionó este cuadro que vamos a ver enseguida y me lo envió. Y entonces sobre ese cuadro yo armé esta microficción, ¿no? Ahí está el cuadro. Ahí está el cuadro. El autor de ese cuadro es Carlos Alonso, que es un pintor mendocino que hay algo curioso, fue alumno de pintura, entre otras personas, del suegro de mi hermano. Pero su maestro fue Lino Elena Spilimbergo, y este cuadro que está allí, recién lo veíamos, forma parte de una serie que él le dedica a su maestro Spilimbergo, y en particular este cuadro lo hace cuando Spilimbergo ya está muy viejo, muy enfermo y ya prácticamente esperando la muerte. Lo interesante de Alonso y de esta relación que estabas vos mencionando entre las letras y la pintura es que esta pintura de Alonso me inspira este texto que también Paquita leyó. Pero lo interesante, decía yo, es que Alonso fue también ilustrador de literatura. Ilustró libros como El Quijote, El Martín Fierro, El Matadero, El Juguete Rabioso, La Divina Comedia y no me acuerdo cuál es más. Pienso que de alguna manera con esta microficción las letras le están devolviendo la gentileza. Eduardo, te he escuchado decir que el libro es la escenografía del texto, ¿no? Y sí. También justamente en esta mezcla de artes, como es la literatura con el diseño o el arte gráfico o las artes plásticas, es que surgen estas ideas tuyas de hacer los libros objeto, ¿no? Algo que te gusta mucho también, jugar con esa combinación de artes, ¿no? Sí, mira, yo creo que la lectura es algo que debe ser placentero. Y en ese sentido me gustan mucho los libros bellos, es decir, los libros que son objetos agradables en general. Porque, digamos, el placer de la lectura, si hablamos, por ejemplo, del entorno, no es lo mismo leer un libro sentado en un sillón frente al fuego, en una cabaña donde afuera está nevando, acariciando con una mano a un San Bernardo y tomando una copa de coñac o de whisky o lo que sea,
no es lo mismo estar leyendo en esa situación que estar leyendo en el subte o en el consultorio del dentista. Esto hace al entorno, pero a su vez el libro también tiene que ser un objeto bello. No es lo mismo leer un libro que es atractivo, que tiene una linda tapa con un buen diseño, que está bien diagramado, que tiene buen papel, que está bien encuadernado, que su tamaño de letra es legible, que el papel también sea digamos, agradable al tacto, a leer una fotocopia borrosa, manchada con café, subrayada por otro y con la letra chiquitita, ¿no? Es decir, el texto, si miramos el texto solo es exactamente el mismo, pero no queda ninguna duda que el placer es otro. Por eso a mí me importa mucho digamos, la belleza del libro y por eso digo esa frase, ¿no? Que el libro es la escenografía del texto, es de qué manera le estamos presentando al lector el texto. Y este cruce con otras artes, con las artes plásticas, se da, como vos decís, en los libros objeto. Es decir, los libros que, digamos, donde las artes plásticas tienen digamos, un mayor peso que un libro común, que también el libro común es el libro que yo llamo el paralelepípedo de celulosa encuadernada, ¿no? que son estos. Es el libro que tiene otra forma, donde vos jugás, como vos mostrabas Mentosiveros, que se puede abrir así, se puede abrir así. Es decir, tiene múltiples formas para jugar. Bueno, hay una hibridación mayor entre las artes plásticas y la literatura, ¿no? Interesante. Si te parece, Eduardo, y para poder seguir hablando de Mientras el Lobo no venga, vamos a la siguiente lectura. ¿Te parece? Vamos. Vamos. Hola, soy Ildiko Nasser y voy a leer un micro relato del libro Mientras el Lobo no venga, de Eduardo Gothelf. Creo que me pidió que lea este micro relato porque se corresponde con parte de mi universo narrativo, así que le agradezco al autor y espero que a vos, lector, te impacte como a mí. Deseo 3. ¡Que hable, que hable! Empezaron a corear los invitados. El anciano se levantó. Hoy estoy muy feliz porque puedo festejar este cumpleaños con toda mi gran familia. Somos más de 100 personas entre hijos, nietos, bisnietos, sobrinos, primos y parientes políticos. Yo ya estoy demasiado grande, de modo que no voy a expresar un deseo para mí, sino para todos los presentes. Deseo que nadie sufra por la muerte de un ser querido. El hacedor, que solía recorrer sus dominios, lo escuchó. El solicitante era un hombre puro y decidió satisfacer su deseo. Un enorme meteorito incandescente cayó sobre el salón de fiestas. Microrrelato del libro Mientras el Lobo no venga, de Eduardo Gothelf. Qué buen texto, Eduardo. Ahí lo tenemos en pantalla. Sí, vos sabés que este texto le pedía a Ildiko que lo leyera cuando ella, en este mismo espacio de la Internacional Microcuentista, hace algunas semanas, dijo que si no hubiera sido escritora, hubiera sido asesina serial. Dije, este texto es para Ildiko. El libro ya estaba en prensa, así que no llega a tiempo, pero Ildiko, este texto es para vos. Bien. Bueno, no sé si querés contar algo más sobre el proceso creativo de este libro. Sí, sí, porque creo que Ani me dejó una pregunta y tengo que decir sí. sí, Ani. Yo no creo en las musas. Yo creo que cualquier
cualquier estímulo, cualquier cosa en cualquier momento puede ser la semilla de un texto. Es así. Y después, con lo que sale, uno escribe. Total, hay alguien que de adentro te dicta, ¿no? Yo cuando se me ocurre algo, enseguida lo anoto, porque corro el riesgo de olvidarme. Me pasa exactamente lo mismo que con los sueños. Si no lo anotas, si te despertás y tenés la suerte de acordarte del sueño, cuando media hora más tarde lo querés contar, ya te olvidaste. Entonces, lo tengo que anotar enseguida. Muchas veces, lo primero que se me ocurre es el final del cuento. El final suele ser, en la mayoría de las veces, en el caso de las micros, por supuesto, lo primero que me aparece. Y después viene el largo trabajo de acumular un montón de información, de investigar y de ver y de armar todo un universo nuevo, y después de ahí empezar a sacarlo, a sacar lo que sobra hasta dejar nada más la punta del iceberg, como dice esa teoría, y hacer ese trabajo que Roberto Perinelli llama el trabajo del orfebre, ¿no? Es decir, pulir con mucha dedicación y esmero una pieza de arte muy, muy, muy pequeña, ¿no? Creo que más o menos eso sería la idea. Y después, como comentaba también Raúl, es dejar el texto, olvidarlo y volver a leerlo con ojos nuevos y a ver qué te produce. Y ahí empezás a corregir y lo volvés a dejar, y ese trabajo se reitera muchas veces hasta llegar al momento que lo publicás. Una vez que lo publicás, no lo tocas más, ¿no? Mi resumen sería 2% inspiración, 98% transpiración. No es mía la frase, es de Edison, pero bueno. No sé si te respondió, Ani, a tu pregunta, porque todo venía en base a tu pregunta. Sí, perfecto. Bien, ¿te parece que avancemos un poco, Eduardo? Dale. Hablamos recién de la división que tiene tu libro, hay todo un capítulo dedicado de la magia, que en realidad no son textos de magia. Sí se nota que entre tus pasiones está la de la prestidigitación. Lo pude decir de corrido, creí que me iba a trabar. Te gusta mucho eso de hacer como los magos, ¿no? De engañar al lector, de mostrarle una varita acá para hacer el truco acá, ¿no? Te gusta mucho eso de confundir y no mostrar el truco hasta el final. ¿Puede ser? Sí, yo creo que esa es una de las cosas que la magia, que es mucho anterior a mi literatura, es decir, yo empecé a escribir de adolescente, pero mi primer función de magia la hice en 5º grado de la escuela primaria. O sea, soy antes mago, aprendiz de mago. Sí, esa idea de la sorpresa o de lo inesperado, más que de la sorpresa, sí. Eso tal vez la he sacado de ahí, y eso es algo que me gusta mucho. Bien, ¿te parece que vayamos ahora a un texto que está justamente en ese apartado de la magia? Adelante con algún video, poné. Exacto, un video. Vamos a algún video más. A ver qué tenemos por acá. Entrevista con resultado previsible. ¿Cómo nació esa pasión por las máscaras? Pero usted, yo era una niña excesivamente tímida, no hablaba con la gente, prefería vagar por los techos de las casas vecinas, hasta que un día un amigo de mi madre, llamado Jules Solar, me regaló una máscara invisible. ¿Y eso la hacía invisible a usted? No. La que no se veía era la máscara. Desde ese día, protegida por mi máscara invisible, no temo mostrarme tal cual soy. Bueno, esta es el texto. Qué sorpresa verla a Luisa con sus máscaras, ¿no? Sí, gracias, Luisa. Mira, en este video, Luisa le da una vuelta de tuerca al texto, porque en el texto la máscara es invisible y eso permite a la niña mostrarse tal cual es. En la lectura, la persona que lee, digamos, que lee en primera persona,
tiene puesta una máscara que no es invisible. Y eso permite que uno lo vea tal cual es, con ese inteligente sentido del humor que tiene Luisa, ¿no? En palabras de ella, el gran secreto de la máscara es que al ocultar devela y viceversa. Y ahí caería una pregunta si la escritura es como una máscara, ¿no? Pero quizás es para otra presentación. Sí, pero sí se relaciona esto con el temor a la obra publicada, ¿no? Del que hablábamos al principio, ¿no? Esa máscara que muchas veces los escritores se ponen para no, sobre todo cuando hay textos muy autorreferenciales, ¿no? Que no se note que por ahí son textos inspirados en uno mismo, ¿no? Y claro, y es a veces cuando más pegan, claro, la empatía, y cuando más muestran también al escritor, ¿no? ¿En tu caso hay mucho de autorreferencial en tus letras? No lo podría decir. No lo podría decir. Yo lo que digo es esto. Lo escribí yo. Como alguna vez en un colegio secundario, donde he ido muchas veces invitado así para charlar con los chicos, después que en clase de literatura, ¿no? Después que han aprendido algo de la micro, me acuerdo que una chica me preguntó, pero dígame, ¿todo eso que usted escribe le pasó de verdad a usted todo? ¿No? Y claro, yo no puedo decir hasta dónde, cuánto. Claro. Si son inventos míos, o sea que me están mostrando como fantasioso, mentiroso, inventor, no sé. Bueno, puede ser que no haya... ¿Puedo agregar una cosita? Sí, por supuesto, Raúl. A propósito de eso, todo lo que uno hace es de alguna manera autobiográfico, porque todo lo que sabemos, todo lo que tenemos adentro lo conocemos por la experiencia. Entonces, todo lo que escribimos de alguna manera lo transformamos, pero parte de nuestra experiencia. Por lo tanto, en los libros realmente hechos no en serie, no siguiendo una fórmula, sino con temas y formas que al autor realmente le importan, son libros cuya unidad los da el autor, el contenido, el imaginario del autor y el sentido estético del autor. En ese sentido, quiero decir que este libro de Eduardo es un ejemplo de eso, de un libro que tiene como unidad el mundo y el sentido estético de Eduardo, que obviamente está muy bien. Sí, yo pienso lo mismo, quizás no nos cuenta detalles de la vida personal de Eduardo, pero sí nos permite meternos adentro de su cabeza y ver el mundo a través de sus ojos, porque bueno, ahí está su ideología, ahí está su forma de ver el mundo y está la forma en que él lo piensa. En esto de poder ver a Eduardo en su cotidianidad, quizás a partir de sus textos, me gusta mucho todo el capítulo de los Pitecus, que en realidad no tiene nada que ver con la vida de Eduardo, pero sí tiene que ver con una amistad que tiene Eduardo, ¿no es así? ¿Cómo no era la familia de él? Yo creí que era la familia de él. Nunca se sabe, nunca se sabe. Sí, adelante con algún texto de esos. ¿Querés que vayamos directamente al texto? Bien. Sí. Fuego en la montaña. El poderoso señor Naón Pitecus recorría sus dominios en un camello lujosamente enjaezado, acompañado por 6 sirvientes de a pie. Cerca del mediodía, divisó una fogata en lo alto de un monte y hacia allí dirigió la comitiva. Al llegar a la cima, vieron que un anciano de barba blanca alimentaba el fuego y que a su lado, en el suelo, se hallaba un niño. Tenía atados brazos y piernas y miraba al anciano con gran terror. ¿Qué haces, anciano?, preguntó Naón. A lo que el interpelado respondió: estoy preparando mi almuerzo. Voy a sacrificar y asar a este lechón.
¡Detente, viejo loco!, le gritó entonces el señor. ¿Acaso estás drogado o borracho? ¿No ves que es un niño y no un cerdo? Ordenó a sus sirvientes que desataran inmediatamente al pequeño. Le dieron agua y unos higos secos y lo confortaron hasta que se repuso. El niño resultó ser hijo del viejo, el cual no estaba ni borracho ni drogado, sino que había sufrido un pasajero ataque de demencia senil, producto de su elevada edad. Así, por la oportuna acción de Naón Pitecus, el niño salvó la vida. Muchos años después, las gentes atribuyeron a esta casualidad a una intervención divina, cosa que tampoco se puede descartar, pues insondables son los caminos del Altísimo. Como recordatorio de este terrible hecho, o tal vez para que se evite la repetición del intento de filicidio, dos pueblos que forman la numerosísima descendencia de Abraham tienen hasta el día de hoy totalmente prohibido el consumo de cerdo. Bueno, al que vieron allí es Jorge Otegui, es un amigo mío, como ven también es actor, es un dramaturgo, con el que hemos escrito muchas cosas a cuatro manos, básicamente como diversión. Como él vive lejos, vive en Bariloche, hacíamos una historia con dos personajes, donde cada uno tomaba un personaje, y la historia iba avanzando a medida que uno le agregaba una situación, le mandaba el texto con esa cosa agregada al otro, un poco como diciendo, a ver cómo te las arreglas para salir de ahí. Fue muy, muy divertido, lo hemos hecho en 2 o 3 oportunidades esto. La verdad que nos divertíamos muchísimo nosotros, pero para que eso fuera divertido para otros, había que sentarse juntos y ponerse a hacer lo que haces con una microficción, es decir, empezar a sacar lo que no iba. Pero la geografía no nos permitió eso. La geografía, o sea, nos vemos de cuerpo presente muy, muy poco, entonces eso fue imposible hacerlo. Y esto de los Pitecus fue un proyecto que nació en el 2014 o 2015, que también íbamos a escribir a dúo, pero tengo que deschavarlo a mi amigo. Entre letra y música, es decir, él prefiere más la pluma, prefiere el violín. Entonces, 3 años más tarde seguí yo solo el proyecto de los Pitecus, pero reconozco que la palabra que da el nombre a la familia, Pitecus, que en griego significa mono, fue ocurrencia de él. Es que los Pitecus, en la serie Los Pitecus, me parece que son mayoritariamente, por lo menos, microficciones. No lo van a dejar de ser porque sean más largos, porque son todos concisos, o sea, todos dicen lo que tienen que decir y no sobra nada. Pero también tienen un tipo de silencio muy conocido y que se ha explotado mucho en la microficción, que es la segunda versión, la versión otra, perdón, de la versión conocida. En los Pitecus me maravilla la invención realmente me deslumbra, porque va desde citas bíblicas, va desde Grecia con Apeles, Gutenberg la imprenta, Colón con el viaje, el descubrimiento de América, Shakespeare, Franklin con la electricidad, Lavoisier con la ley de conservación de la masa, Napoleón con Waterloo, el creacionismo y la evolución, Mendel con las leyes genéticas, Freud, Edipo, y una entrevista al futuro. Y hay un personaje maravilloso, Pintequo, que va transitando desde el antiguo Egipto,
en el relámpago, en una microficción que se llama Relámpago en el desierto, pasando por Trueno en la muralla, que se refiere al sitio de Jericó, y hasta Entrevista al futuro, donde un descendiente de este hombre está entrenando gente para un gobierno mundial. Es tan enorme y tan desopilante que realmente me deslumbró. Es una de las secciones del libro, sea o no microficción, que más me gusta. Coincido absolutamente, me divertí muchísimo con los Pitecus y ese personaje oriental que va transitando a lo largo de toda la historia de la civilización occidental, entre comillas, porque en realidad si no fuera por este oriental que nos ha guiado por el desierto, no estaríamos aquí. Bueno, nada, buenísimo, yo también, aplausos para los Pitecus. Sí. Decía que la discusión respecto a la longitud parece poco importante, sobre todo para Eduardo, que también en un texto te burlas un poco de esa discusión, ¿no? Si me permitís, lo quiero leer. Dale. Es un texto que dice así: en el taller de microficción 5, profe, escribí una microficción de solo 15 palabras. Yo una de 11. La mía tiene 9. La mía tiene solo 7. Señores, acá no se trata de quién la tiene más corta. Buenísimo. Bueno, ¿te parece que sigamos con el último video, Eduardo? Dale. Con nuestra última invitada. Sorpresa también. Sorpresa. Bueno, y después hablamos un poquito de ese texto. Space Invaders. Te encantaba jugar a videojuegos como Space Invaders. Con 19 años pensaste que tenías experiencia, que podías ganar, y fuiste a anotarte. Era de noche cuando por fin te tocó. Comenzaste a disparar sin ver el display que registra el puntaje. Ibas bien, pero para hacer más puntos tomaste algunos riesgos. En un descuido perdiste una vida. Era la única que tenías, y hacía frío el 27 de mayo de 1982. Para los que nos están viendo de fuera de este país o para los que son más jóvenes, les recuerdo que la fecha del 27 de mayo de 1982 corresponde a la batalla de Goose Green, la pradera del Ganso, en las Islas Malvinas. Esto fue durante la guerra de Malvinas, ¿no? Esto me lleva a esta idea de la escritura en épocas interesantes, ¿no? Sí, como la que estamos viviendo hoy, quizás, ¿no? También, ¿no? Cómo estas situaciones de estrés también o de encierro pueden generar creación o no, en muchos casos bloqueo, ¿no? O yo diría que hagamos una ronda de cierre de lectura. Me gustaría que lea Ani, que lea Raúl. Bueno, las revoluciones no existen. Resolviste la fusión fría, celebremos, es una revolución. Para nada, solo agregué un grano de arena a lo que empezó Demócrito y luego continuó una larga lista de físicos como Bohr, Einstein, Planck y muchos más. Este invento me aportará un Nobel, un linchamiento público o ambas cosas. Depende si se usa para generar energía limpia, para detonar bombas apocalípticas. En realidad, la energía que libera un terremoto se acumuló durante siglos. Del mismo modo, las circunstancias para revoluciones como la francesa, la rusa o la de Mayo también se fueron generando durante muchísimo tiempo. Lo que llamamos revoluciones son los hitos más visibles de la evolución. Pero cada día la Tierra gira alrededor de su eje y cada año alrededor del Sol. Celebremos que la humanidad todavía puede disfrutar de estas revoluciones. Bien. Lindísimo. Es un texto que también usa algo que por lo que he visto a Eduardo le gusta mucho, que es jugar con el sentido
de las palabras y las frases. Sí. En este sentido, la palabra revolución, obviamente. Y la pregunta obligada acá es, ¿cuánto influye? Ahí coinciden en profesión, ¿no? Con los dos ingenieros, Raúl y Eduardo, creo que por ahí viene la dedicatoria. Ahora, una pregunta que seguro no le han hecho nunca es esa, ¿no? ¿Cómo es siendo ingeniero? Yo te la podría contestar de memoria porque me la preguntan todas las veces. No, yo creo que la oposición entre mentalidad científica, ingenieril, el conocimiento sistemático que te dan las ciencias duras, no existe, no hay una oposición entre eso y la creación que aparentemente es libre o aleatoria. Al contrario, la formación en las ciencias te ejercita en el pensamiento sistemático y te ayuda a dar forma. Y hacer arte es dar forma, es sacar las cosas del caos original, como diría Annie en un hermoso libro que tiene que se llama Botánica del Caos, y facilitan ese trabajo. ¿Coincidís, Eduardo? Sí, yo estoy absolutamente de acuerdo, y aparte que como uno escribe desde lo que uno es y sabe, creo que simplemente otros conocimientos te enriquecen a la altura, digamos, en el momento de escribir, ¿no? Más temprano mencioné lo que pasaba con mi entrenamiento con la magia. Está muy coincido totalmente con lo que dice Raúl. En el secundario me recibí también de enólogo, entonces sé lo que mejora un buen vino con determinados tratamientos y cuidados a lo largo del tiempo, y creo que con las microficciones o con las letras pasa algo muy, muy similar. Y en cuanto a una materia que yo siento que me falta, que es Salamanca, por eso la traje a Paquita, que es de Salamanca, yo creo que también he respondido muchas veces a la pregunta esta de cómo es que el ingeniero escribe, cómo es que no soy de la carrera de letras. Yo digo que por el contrario, yo me siento habilitado, porque yo escribo porque Borges no me pesa, ¿no? Es decir, como sé tanto menos que alguien que ha estudiado letras, que esa enorme biblioteca no la tengo en las espaldas, ¿no? Vamos a invitarla ahora a Ani. Había un texto de circo en tu libro y no podía no estar dedicado a Ani Yuba, que es, después de Fenómenos de Circo, todos los textos de circo creo que están dedicados a vos, ¿no, Ani? ¿Querés que lo ponga en pantalla así lo lees, por favor? ¿Cómo no? Microficcionistas y circo. Malabaristas, lanzamos 20 palabras al aire sin que se caiga ninguna. Jinetes, galopamos a gran velocidad por una pista pequeña. Domadores, hacemos pasar al lector por el aro encendido de nuestra imaginación. Equilibristas, avanzamos sin red por la cuerda floja de la interpretación ajena. Magos, hacemos aparecer imágenes y sueños. Payasos, agregamos humor a la realidad para exhibirla tal cual es. Otros géneros están alojados en sólidos departamentos bien definidos en el edificio de la literatura universal. El nuestro, travieso, saltimbanqui, todavía vive en una carpa montada sobre un terreno sin escritura definitiva en la que juegan textos enanos. Por pandemia. Ahí alguien decía, Eduardo, los pitecus no se rinden, todavía falta mucha historia, dice María Cristina. Se están desafiando a que haya más historias de pitecus. Y antes de cerrar, hay una pregunta para vos. A ver, pregunta difícil, de difícil respuesta, ¿no? Mustafa Handar dice, ¿cómo debería ser el mejor o el más bello microrelato? Te pregunta. Mira, yo creo que en cuanto al mejor, tendríamos que tener esa máquina que le pedía
a los ingenieros Ani al principio, es decir, tener una Microfixiomatic Deluxe, una medidora para medir eso. Y esto me parece muy, muy complicado de responder porque dudo que haya demasiada gente que se pueda poner de acuerdo en esa situación. En cuanto al... Decía cuál es el mejor y cuál es el más bello, ¿no es así? Sí, correcto. Bueno, el más bello es el que más te guste a vos. Porque a quién le interesa, al que lo lee. Entonces, ese más bello es el que a uno le parece más bello, ¿no? No hay tampoco una... No es unívoco, ¿no? Sí. Hay gente a la que no le gusta la Gioconda o no le gusta el Moisés de Miguel Ángel, qué sé yo. Pero bueno, si te parece, damos cierre a esto. Bueno. Agregar algo y me gustaría terminar con una lectura por vos, Eduardo, ¿no? Poné en pantallas, cuando te diga, poné en pantallas creencias 15, que tenés ahí unas cuantas preparadas. Yo antes de cerrar o para cerrar quisiera agradecerle muchísimo, por un lado, a Ani, a Raúl, que me acompañaron en esta presentación. Les agradezco muchísimo que hayan dado su tiempo y su cariño a esto. Un agradecimiento súper especial a Martín, que con una amorosa dedicación, diría yo, preparó toda esta presentación que lo ha hecho quitándole horas al sueño, porque realmente fue así. Hemos estado trabajando hasta las 2 de la mañana en algunos días. Agradecer también a todos los que leyeron, los que tuvieron la enorme gentileza de prestarse al juego de enviar un video leyendo una microficción. Por supuesto, a Graciela Tomasini, no solo como lectora, sino también como primera lectora, no solo leyendo el video, sino como primera lectora del libro. A Silvina Báez, por esa hermosísima etapa que nos ha dejado. Y para cerrar, y de alguna manera relacionado con el nombre del libro, o no, voy a leer una micro y les deseo a todos unas muy buenas noches. Y leo Creencias 15. Los devotos de Caín es la religión que más adeptos tiene en el mundo. Su dogma afirma que todos los hombres son hermanos. Bien, Eduardo. Supongo que dejo algo ahí picando. Bueno, un ejemplo también de estos hiper breves que tiene tu libro, ¿no? La verdad que creo que hemos tenido una muy buena muestra de textos que demuestran que es un hermoso libro, como decíamos al principio. Y bueno, ya ha sido como nos dicen ahí en los comentarios, ha sido una presentación de lujo. Vuelvo a decirte lo que dije al principio, es un honor para nosotros que hayas elegido este espacio para presentar tu libro y que lo hayas hecho con invitados tan prestigiosos. Así que quiero agradecerle a Ani Yúa y a Raúl, en nombre de la Inter también, por habernos acompañado, ¿sí?